Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos. Les presento la primera mesa, la señora presidenta de Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, la señora Mónica Botero y Teresa Herrera, representante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Buenas tardes. Para la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual es una alegría, a pesar del día 25 de noviembre, que es un día que se conmemora, ¿no?, que es para estar contentas, pero es una alegría poder hacer este evento acá en el Parlamento y contar además con la participación de, como hemos trabajado durante toda la trayectoria de la red, que fue fundada en 1992, contar con la participación y el trabajo conjunto con la institucionalidad, ya sea desde el punto de vista de lo que es lo parlamentario, como desde el punto de vista de lo que es el trabajo ejecutivo. Así que le voy a dar la palabra en primer lugar a la señora Mónica Botero y después yo voy a presentar un poco el proyecto que nos está convocando en el día de hoy, además de la fecha del 25 de noviembre. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi presencia aquí tiene básicamente el objetivo de dar una señal simbólica. El Instituto Nacional de las Mujeres y, por tanto, el Gobierno y la nueva institucionalidad de esta administración que se inició en marzo tiene toda la intención, la convicción, y creo que lo estamos haciendo ya desde ahora, de continuar con la política de género como política de Estado. La política de Estado que se ha instrumentado en los últimos años, diría que desde 1987, cuando se creó el primer Instituto Nacional de las Mujeres, ha sido una construcción colectiva con un protagonismo muy fuerte del movimiento de mujeres, desde lo académico, desde el activismo social y, por supuesto, la participación y la suma paulatina de las mujeres políticas que han ido irrumpiendo en este ámbito de la política partidaria. Esta es una trayectoria que se ha hecho quizá con altibajos desde la política pública, a veces participando más, a veces participando menos, pero la idea nuestra es la de continuar con una construcción que tiene que entrelazarse entre un gobierno y otro, porque acá a quienes nos interesa trabajar en políticas de género y construir políticas de género y construir activismo en género, que es construir una democracia de mejor calidad, es construir igualdad sustantiva entre los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Tenemos el compromiso de continuar una política que se ha iniciado hace muchos años y que se ha ido ampliando, refinando, modernizando y que ha logrado una construcción, un edificio legal muy importante. Hemos logrado aprobar proyectos y convertir en leyes algunas de las más innovadoras en materia de género, que se reconocen como tales a nivel internacional. Nuestra idea es seguir construyendo sobre eso, poner más contenido, llegar un poco más al resto del país. Esto, por supuesto, no implica una crítica y quiere decir que el tiempo no nos da para todo. Se ha hecho mucho énfasis en la construcción legal en las últimas administraciones. Hoy tenemos que, entre todos y todas, quienes nos importan, las mujeres, y quienes estamos construyendo, como decía, una democracia de mejor calidad, seguir trabajando para darle contenido a estos enormes logros en materia legal. Creo que en ese sentido el trabajo coordinado y sororo
porque iba a decir fraterno, con la sociedad civil es fundamental. La sociedad civil nos empuja, nos vigila, nos controla y nos marca algunos caminos, sobre todo en materia de conocimiento. Eso es algo que vamos a mantener, estamos comprometidos a hacerlo. Y bueno, mi idea es, al venir acá, es a dar ese mensaje, a establecer ese compromiso, muy particularmente en materia de violencia de género. Este 25 de noviembre para lo que está es para interpelarnos, para llamarnos a la reflexión, pero también interpelarnos sobre lo que todavía nos falta hacer y para que renovemos el compromiso y la energía para hacia adelante. Este trabajo que se hizo en conjunto con la institucionalidad y con especialistas también desde la sociedad civil, a impulso de la red, es también un ejemplo de ese trabajo. Estamos necesitando difundir fuertemente el conocimiento en materia de violencia de género. Por suerte, cada vez más, desde la ciudadanía, desde los operadores políticos de primero, segundo y tercer nivel de gobierno, nos están reclamando formación en este tema y más información. Por lo tanto, estoy segura de que va a ser un instrumento muy necesario para ayudar a entender y a formular políticas en esta área. Así que les agradezco mucho y bueno, estoy ansiosa por escuchar a Teresa, que es la que tiene que decir lo sustancial esta tarde. Muchas gracias, Mónica. Olvidé decir al principio, nada más ni nada menos, que en esta mesa había una tercera persona prevista, que era la escribana Beatriz Argimón, quien nos ha mandado todas sus disculpas, pero bueno, coincidió con el tema de las asunciones de los nuevos intendentes y por lo tanto ella no está llegando del interior a las asunciones que fue y bueno, en realidad pero con ella además fue con quien coordinamos la posibilidad de hacer este evento acá en el Parlamento, así que bueno, le mandamos nuestras más calurosas gracias por poder haber hecho esto acá y bueno, lamentamos mucho que no haya podido estar presente. La red este 25 de noviembre, que ha sido tan particular y tan especial en el tema de que, bueno, los temas de las movilizaciones, el no poder hacer las marchas, la marcha que históricamente han organizado las compañeras de Mujeres de Negro y que nosotros hemos acompañado. En realidad pensamos, bueno, cómo hacíamos o qué hacíamos para conmemorar esta fecha tan importante, los 60 años, además del asesinato de las hermanas Mirabal. Y bueno, y como nosotros el año pasado estuvimos haciendo un proyecto, que ahora les vamos a contar una síntesis, nomás muy chiquita, no se asusten, que es un proyecto que se llama Apoyo a la Estrategia de Prevención y Lucha contra la Violencia Basada en Género y Generaciones, que fue financiado por la Cooperación Española, que se hizo en conjunto con INMujeres y con AUSI, con la Presidencia de la República. Ese proyecto duró todo el año anterior, todo el año pasado. Ese proyecto, básicamente, su objetivo era fortalecer en la sociedad civil dos núcleos bien diferentes en cada departamento del interior, que era, por un lado, lo que es la institucionalidad que participa de las comisiones departamentales, y por otro lado los operadores sociales de las organizaciones de la sociedad civil que operan directamente en el territorio. Lo que se hicieron fueron 20 talleres, 10 para operadores sociales, 10 para los participantes de las comisiones departamentales, en los departamentos de Cerro Largo, Colonia, Soriano, Tacuarembó, Rivera, Paysandú, Florida, Maldonado, Canelones y Montevideo. Nos pasamos recorriendo el país, menos mal que fue el año pasado, porque este año no hubiéramos podido hacerlo realmente, haciendo talleres que realizaron además en cada uno de los lugares distintas organizaciones de la red.
La red está integrada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil de distintos lugares. Y bueno, incluso en la mayoría de los lugares fueron las organizaciones del propio territorio las que realizaron estos talleres, que acompañamos desde la cocoordinación de la red. Alicia, que fue la persona que hizo la primera presentación, fue la secretaria ejecutiva de este proyecto, ¿verdad? Que fue quien nos llevó adelante. Y bueno, y ya casi que se quedó con nosotras, a pesar de todo lo que tuvo que trabajar durante ese año. Yo creo que ya la saludaban en Tres Cruces y le decían, hola, ¿cómo te va? Sos tú. Bueno, en esos talleres nosotros lo que trabajamos fundamentalmente fue justamente esto que planteaba recién Mónica, de la necesidad de trabajar cómo, de qué forma y de qué manera podíamos profundizar los conocimientos en torno a lo que es el fenómeno de la violencia de género y generaciones, que es un tema muy complejo, como quienes estamos aquí lo sabemos. Y como parte del proyecto y como parte de los talleres se hizo una serie de materiales didácticos, a los cuales en su momento llamamos librillos, que son los 8 capítulos que les han tocado a quienes nos van a seguir ahora en el uso de la palabra, leer 2 a cada uno. Esos 8 capítulos básicamente son lo que llamaríamos desde la Academia de Divulgación Teórica. Es decir, tratamos de los temas tan complejos que nos ocupan como red. También como parte del proyecto, las organizaciones y las técnicas y técnicos integrantes de la red concursamos para escribir esos artículos. Y bueno, son estos 8 artículos que finalmente, además de los librillos con los cuales se trabajó en los talleres, como somos muy eficientes haciendo proyectos y implementándolos, sobró plata y pudimos hacer este libro, que contiene a los 8 en un solo ejemplar. Este proyecto, además, la idea que tenía, por supuesto, fue, como verán, uno de los departamentos fue Montevideo, pero desde el principio pensamos que por lo menos 4 de esos departamentos tenían que ser al norte del Río Negro, y fue realmente muy rica la experiencia de trabajo en cada uno de los lugares y el deseo y la expectativa de tanto los operadores sociales como las comisiones departamentales en recibir y en trabajar en estos materiales. Los talleres fueron talleres realmente, se trabajó sobre estos materiales, pero básicamente desde lo vivencial, desde qué forma poder comprender y entender estos procesos y cómo incidir en la realidad de cada uno de estos territorios con esto. Tenemos la satisfacción de decir que en realidad a partir de ese proyecto la red de alguna manera generó multiplicadores específicamente en territorio que pueden ir en cada uno de los lugares del interior y de Montevideo donde se recibió este trabajo, poder seguir reproduciendo y entendiendo y sensibilizándonos y convirtiéndonos en operadores sociales todos y cada uno de ellos y ellas, para ir modificando lo que significa la realidad de la violencia basada en género hacia las mujeres, niños y generaciones, hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes. En el libro, como yo dije, hay 8 trabajos, trabajos que van desde planteos globales y más teóricos hasta luego manejar alguno de las nuevas violencias, o las nuevas formas de mirar las violencias o las nuevas situaciones, y hago esto de las comillas porque así como no hay nuevos derechos, sino hay derechos milenarios que recién ahora son reconocidos, también estas nuevas violencias no son nuevas violencias, sino que desde que tenemos, sobre todo la 19.580, son las formas de violencia que antes no estaban visibilizadas o no estaban vistas. Antes de ayer, sin ir más lejos, cuando presentamos la encuesta, hablamos justamente de estos temas, ¿no? Y de cómo tenemos 18 formas de violencia diferentes, según la ley. Bueno, no hay 18 formas de violencia en este libro, pero sí hay cómo enfocar, como yo decía recién, y cómo encarar el tema desde las múltiples miradas. Por eso el libro se llama Miradas de violencia basada en género y generaciones.
Para esto nosotras pensamos mucho cómo íbamos a hacer la presentación del libro y como estábamos en esta casa, nos pareció que nada mejor que pedirle a las senadoras que fueran quienes. En algún momento hasta fuimos temerarias y dijimos, le vamos a pedir a los senadores. Pero después, en realidad, fuimos más realistas y dijimos, estamos en plena discusión del presupuesto y aunque no estuviéramos, estábamos seguras que las mujeres no nos iban a fallar. Entonces, realmente, bueno, pensamos y elegimos, digamos, a 3 mujeres que creemos que realmente van a poder conversar sobre estos temas. Les pedimos 1000 disculpas porque sabemos que justamente están trabajando como los varones, obviamente o más, en el tema presupuesto, y han tenido que ponerse a leer los trabajos y los van a tener que comentar. Esperemos que no haya sido muy terrible, pero realmente se lo agradecemos de corazón. Y bueno, y también pensamos, porque nosotros trabajamos mucho, la red trabaja mucho con los medios de comunicación y tenemos lo que nosotros llamamos en los medios de comunicación nuestros aliados y nuestras aliadas. Y nos pareció que era muy bueno que a Danilo Tegaldo, que además es varón, y que sabíamos que nos iba a decir que sí. Él tuvo que cambiar el horario con un compañero hoy porque tendría que estar al aire en este momento. Le pedimos que comentara 2 de los trabajos. Y de esa forma completamos los 8 trabajos de mirada sobre violencia basada en género y generaciones. Les agradecemos muchísimo desde ya que hayan dicho que sí. Y entonces voy a pedir que a las senadoras Amanda de la Ventura, a la senadora Carmen Sanguinetti y a la senadora Gloria Rodríguez y al periodista Danilo Tegaldo que pasen a la mesa. Yo sé que la gente de protocolo tiene que cambiar ahora los cartelitos y esas cosas, pero y desde ya, bueno, les agradecemos mucho nuevamente. Buenas tardes. Primero, agradecer a la red que hayan considerado invitarme para esta actividad. Realmente un tema que siempre me ha interesado y movilizado mucho. Y en un tema dentro de este estudio del presupuesto donde también estamos un poco complicados, pero enseguida respondí que sí. A mí me correspondió el capítulo que se llama Amores y violencias no tan invisibles, de la licenciada Cristina Prego Tramuja y la asistente social universitaria de El Paso. En realidad, yo me hice como un punteo y bueno, voy a ir desarrollándolo, voy a tratar de acotar en el tiempo. Habla allí de la encuesta, justamente, donde 7 de cada 10 mujeres dicen que han sufrido violencia de diferentes tipos, que el 45,4% fue violentada por su pareja de forma física, psicológica, patrimonial o sexual en particular, que es una temática en particular muy difícil de comprender porque se hace dentro de los vínculos de afecto, del amor. Entonces, para quien la padece, realmente es algo que no es fácil de interiorizar como violencia. En la historia y en las culturas, a las mujeres se nos ha asignado determinados roles y esos roles, en realidad, son los que marcan también los vínculos. Y es muy difícil, y por más que en estos tiempos, evidentemente, eso ha ido avanzando, a veces es muy difícil de comprender, de ubicarse y de cambiar esa realidad. El amor romántico, incondicional, donde se puede todo, donde en realidad se le carga a la mujer con la tarea de resguardar la pareja y que por eso tiene que aguantar lo que venga, porque incluso a nivel social comúnmente no es al hombre al que se le piden explicaciones si la pareja se rompe. Comúnmente es como que cae sobre las espaldas de las mujeres el tema de seguir y mantener la unión más allá de sufrir este tipo de violencias. También el libro aborda el vínculo de pareja entre mujeres y ahí se
dice como que teóricamente uno podría decir, si son mujeres no puede haber violencia en esos vínculos. Sin embargo, allí como que lo que explican es que en realidad las mujeres también vienen con esos bagajes que va más allá del género y que en realidad en una pareja hay relaciones de poder. Y bueno, en esas relaciones de poder también puede haber violencia. En los jóvenes, supuestamente por ser jóvenes, muchas veces las parejas de jóvenes como que se disculpa de que en realidad si hay violencia es porque son jóvenes. Y ahí lo que se expresa es que es muy importante que desde el mundo adulto simplemente no se disculpe eso por ser jóvenes, sino que se haga ver con mirada crítica el tipo de relaciones donde se puede visualizar la violencia. O sea que ahí como que hay una responsabilidad del mundo adulto de estar acompañando los vínculos de las parejas de jóvenes para ser críticos en ese sentido. Bueno, los impactos de la violencia de género, que es uno de los subtítulos que tiene el libro, evidentemente siempre daña, siempre deja daños muy profundos en la psique de las mujeres y depende de cómo en realidad tenga como bagaje esa mujer, si está acompañada por un entorno más facilitador, si en realidad tiene determinada formación, tiene determinada independencia económica, que en realidad es muy importante también. Bueno, el daño está igual, pero de pronto se puede superar de una forma diferente. También aborda homicidio del violento, o sea, cuando la mujer mata al violento y que en realidad eso es un producto de que llega un momento de saturación tan grande en cuanto a ese hostigamiento, a esa manipulación, que dice que simplemente termina pensando en su suicidio o en el asesinato de la pareja violenta. Y bueno, que en realidad pasa. Y que bueno, ha habido muchos diálogos con mujeres de este tipo, según explican las licenciadas en el libro, y es eso, ¿no? Es como que se llega a un punto en que no da más y ese es un camino que se ve, es una fantasía, dice allí que es como una fantasía del laberinto, de ir por un camino, no encontrarle salida, de dar la vuelta, de ir y volver, y que en realidad esa vivencia del laberinto muchas veces es la que termina en eso. Avances y límites. La ley, evidentemente, 19.580, es un gran avance en lo teórico, en lo escrito. Evidentemente el presupuesto no ha acompañado eso, fue aprobada en el diciembre del 17 y realmente deja mucho que desear el tema de los apoyos económicos para cumplirla, pero en ese sentido la importancia de mantenerla y de no hacer cambios en ella, más allá de que pueda haber de pronto, ahora estamos justo con el presupuesto, en otras instancias posteriores, algún debate en cuanto a competencias y eso, pero nos parece que es muy importante como señal que esa ley se mantenga por lo menos tal cual está. Evidentemente hay algo importante también que dice en cuanto a que no solamente los límites están en lo presupuestal, también hay límites que no son presupuestales, que en realidad muchas veces quien actúa desde lo jurídico tiene también concepciones misóginas, que evidentemente quiere decir el odio a las mujeres, subliminal, y que a veces los mismos técnicos entran dentro de, los patrones que disculpan o ven de otra forma la violencia, que eso también es importante al momento de estar con este tema. Que en 12 departamentos hay atención a los varones, que esto creo que es un avance, esto es personal, creo que yo lo he visto como un avance de cómo se ve
el tema de la violencia. En un momento, incluso desde InMujeres, hace un tiempo, se veía, hace unos años, se veía, bueno, acá lo importante es la mujer, y nosotros nos abocamos, viví en alguna reunión esas expresiones, y nos abocamos solo a la salida de la mujer, como que no importaba tanto atender a los hombres violentos. Eso creo que se avanzó, y bueno, ya desde hace algún tiempo, creo que 1 o 2 años, por lo menos en Florida, existe una atención al hombre que tiene tobillera, ojalá fuera más amplio, pero bueno, es eso, y o sea que están siendo atendidos en 12 departamentos los hombres. Y bueno, las características de los servicios, que tienen que ser disponibles, accesibles, priorizar la seguridad, el almacenamiento confidencial de datos, y bueno, yo terminaría este capítulo con leer el final de lo que dice aquí. Como en lo internacional, que algo decía Mónica, dice, en el marco de los compromisos internacionales que los Estados han asumido en la Agenda 2030, Uruguay ha marcado presencia relevante a nivel internacional. Sin embargo, la meta de que nadie quede atrás no es una realidad en el escenario nacional. Junto a otros colectivos, las mujeres seguimos quedando algunos pasos atrás. Esto sería con respecto a ese capítulo. No sé si inmediatamente seguimos con este otro. Bien. Bueno, el otro capítulo que me tocó es el que se llama Femicidio, un crimen ideológico. Y está hecho por la licenciada psicóloga Aide Gallego del Centro Interdisciplinario Caminos. En realidad habla primero del término femicidio. Dice que hace 2 siglos se usó, pero no precisamente para esto, para catalogar esto. Recién en la década del 70 fue que el movimiento de mujeres como que empezó a verlo como un homicidio de mujeres por ser mujeres, que en última instancia, en síntesis comúnmente, es lo que se maneja. También existe la palabra feminicidio, que también explica un poco cómo viene, que en el 1982 Marcela Lagarde usó ese término, un poco como para ubicar eso de que es de mujeres por ser mujeres, bueno, de usar el término femenino, y entonces por ahí venía el feminicidio. Lo que yo veo es que comúnmente, por lo menos en nuestro país, seguimos usando femicidio, y creo que a nivel mundial la ONU, acá también lo dice, la ONU define por primera vez el femicidio en 2001, o sea que estamos hablando realmente de un tema que es en la historia muy reciente, ¿no? Hace menos de 20 años que se reconoce esto por parte de la Organización de Naciones Unidas. Acá me parecía importante que el libro tiene como una definición un poco más profunda, porque la ONU como que un poco es eso de decir que son, cuando son crímenes de odio de mujeres por mujeres. El libro dice, definición de femicidio, dice, la forma más extrema de violencia patriarcal contra las mujeres por razones de género, asesinato signado por la misoginia, es decir, por el odio a la mujer, se caracteriza además por ser un crimen ideológico, un crimen moral, un crimen por convicción. En los casos de violencia en la pareja se trata de la máxima expresión del abuso de poder permanente y del uso de la fuerza ejercida en forma deliberada y crónica por un hombre hacia su, entre comillas, compañera o excompañera, quien a pesar de todos los esfuerzos de ese varón, léase innumerables violencias, no se sometió, no se dejó dominar. Entonces, ante esa definición, también lo que uno tiene que ver es que en realidad es un proceso. Ahí hace ver que muchas veces no se entiende el tema en sí, incluso desde lo jurídico, porque están acostumbrados a esos niveles de ver un hecho. Se ve un hecho, bueno, una muerte, bueno, ese es el hecho. Pero no se va a lo que es el proceso, que fue un proceso de mucho tiempo, por el cual en realidad se llega a esto último, pero que la mujer tuvo que padecer durante meses y años comúnmente. Que son actos de dominación y sometimiento, anulación de la mujer, aniquilación de la autoestima de la mujer, trata de moldearla, el hombre, de cambiar su forma de ser, de expresarse, de emocionarse, de opinar, de sentir, de razonar,
de comportarse para que esa mujer se ajuste al patrón de personalidad que él considera apropiado. Entonces, cuando no llega a eso, cuando ese afán de dominio no se llega, viene la conclusión. Aquí hay también, por lo pronto, en cuanto al orden, el tema de muchas veces el suicidio de la mujer. La mujer también a veces llega a esa solución. Cuando hoy decíamos del laberinto y todo eso, a veces la salida también se piensa en suicidio. Después, los elementos para tipificar un femicidio figuran allí también, donde lo más grande es esto del, como que hay dos posibilidades: el odio hacia la mujer como algo grande, o la mujer como objeto. En la parte de odio, misoginia, es más en la pareja formal. La mujer como objeto más en los crímenes sexuales. De todas formas, hay una clasificación en el libro de los femicidios. Entonces están los femicidios íntimos, donde ahí sí son los vínculos de la pareja, los no íntimos o sexuales, los femicidios por ocupaciones estigmatizadas, o sea, las prostitutas, las que hacen masajes, las bailarinas, las strippers. Bueno, esas mujeres están en profesiones estigmatizadas y muchas veces también son muertas, son víctimas de femicidios. Femicidios por conexión, en cuanto a que a veces la mujer, cuando el hombre la ataca, está con otras mujeres o hijas, y bueno, y a veces la mata a ella y mata también a otras mujeres, y ahí se le llama femicidio por conexión. Y femicidio vinculado o ampliado. Esos términos se usan en el sentido de que a veces para hacer daño a la mujer con la que realmente se quiere herir y maltratar, seguir maltratando, a veces se mata a mujeres de su entorno, la hija, la madre, una hermana, y es para dañar a la mujer en cuestión. Ahí se le llama vinculado o ampliado. Después habla de las características del femicida. O sea, primero tenemos que tener claro que no se trata de una enfermedad, no es algo patológico. Dice que, de acuerdo a los datos, en la población que sean realmente los victimarios que tengan sus trastornos es un 3 y no sé cuánto % nada más de la población. En general, llegan con el propósito de matar. Incluso esto se ve porque muchas veces van a tratar de que se los perdone, se recomponga la relación y todo eso, pero van con un arma. O sea, no es que les aparece el cuchillo, acá menciona cantidad de armas en el libro, con los que van, o sea, no es que van pensando realmente voy a recomponer esto, ellos le llaman recomponer, después dicen otra parte, pero en realidad van sabiendo que seguramente la mujer les va a decir que no, y entonces tiene la decisión de matarla. Entonces no está bien hablar, como hablaba en otros tiempos la prensa, supongo que este periodista ya tiene todo muy claro, como se decía, de crimen pasional. Aquí en realidad no podemos hablar de crimen pasional porque esto es algo que muchas veces es premeditado y con gran premeditación y alevosía, como se dice, ¿no? El suicidio del femicida. Ahí también hay como unas cosas previas que dice, por ejemplo, alguien que es de determinado nivel social, que está muy bien visto por la sociedad y que no sabe que en la interna del hogar pasa esto, capaz que después de matarla, en realidad se mata porque no quiere asumir la condena de la sociedad. Eso puede ser en algún caso capaz que el motivo. Pero aquí lo que maneja como más probable es que el femicida en realidad ha generado toda una vida propia en cuanto al control de la mujer, en cuanto a saber qué hace, tratar de, que quede por allá abajo su autoestima, como decía, y todo eso. Entonces, al matar a la mujer, también pierde sentido su propia vida, porque en realidad ya no va a tener directamente ese ámbito de dominio que tenía.
Y bueno, y para terminar, quiero leer la última parte también de aquí, que dice: cuando el violento asesina a la mujer es porque está convencido de que ha fracasado en su intento. El agresor, o sea, el intento de cambiarla, de que sea como él quiere, bueno, ese intento fracasa y entonces ahí es que llega esto. El agresor llega al asesinato ante la constatación de que la mujer no quiere volver con él, no le interesa recomponer la relación, como dicen ellos, dice acá, y ha decidido que quiere ser libre, que quiere romper sus ligaduras y reencontrarse con su identidad arrebatada. Por eso las matan. Yo terminaría por acá. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto estar hoy acá. Coincido con Teresa en la necesidad de formar sobre este tema, ¿no? Seguramente muchas de las que están hoy sentadas llevan décadas trabajando en esta temática y uno se siente así un poco atrevida de venir a comentar, pero bueno, estoy comentando los trabajos de expertas en la temática. La verdad es que yo vengo de la sociedad civil, le tengo un enorme respeto, admiración al trabajo de la sociedad civil y me encanta que eso se visibilice y que se señale. Y si bien no he trabajado en temas de violencia, sí he trabajado en temas de liderazgo y género y siempre insisto con lo mismo. Yo creo que celebro que esté acá Danilo, me parece súper importante. Creo que deberían haber muchos más hombres hoy acá con nosotros. Siento que la gran mayoría de las veces que estamos trabajando sobre temas de mujeres, somos en general fundamentalmente mujeres y me parece que nos está faltando la otra parte que en definitiva es lo que hace que creo yo que se aceleren un poco los cambios que estamos precisando, en Uruguay estamos precisando. A mí me toca comentar dos artículos. El primero se llama Violencia de Género, discursos patriarcales restauradoras de la subordinación de las mujeres, por la magíster Andrea Tuana, que me parece que la veo por ahí. Bueno, muy interesante. Intenté hacer un resumen de algunas cuestiones porque bueno, es muy abarcativo. Arranca con una definición, ¿verdad? Con la definición sobre violencia de género, que debe ser comprendida como un hecho estructural basado en un orden social opresivo y discriminatorio hacia las mujeres. Y la violencia debe ser comprendida al mismo tiempo como expresión de esta estructura patriarcal y como mecanismo de esa estructura para mantener la opresión. Me pareció súper interesante esto de la violencia como un mecanismo, como un vehículo, ¿verdad? También el artículo arranca siendo como una narrativa de la historia que me resultó muy interesante. Le voy a compartir algunos de los hitos, ¿no? Arranca hablando de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos que fue realizada en Viena en el 93 y ahí es la declaración, ¿no? En aquel entonces representó un avance sustantivo en el reconocimiento de la violencia hacia las mujeres como un asunto de derechos humanos, como un asunto público y como objeto de atención de la comunidad internacional, ¿no? Yo leía esto y pensaba, claro, pero ¿cómo no va a ser un asunto de derechos humanos, ¿no? Pero pensar que una cosa así como tan básica, hace 20 años fue necesario ponerlo blanco sobre negro, ¿no? Fue necesario que se escribiera. Entonces creo que eso me resultó bastante revelador. Después también menciona la plataforma de acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, la de Beijing, que generalmente se dice la Conferencia de Beijing, en donde se vuelve a plantear esto de que la violencia contra las mujeres se deriva de pautas culturales. A mí me tocó vivir afuera 7 años y la verdad es que cuando yo volví, después de vivir 7 años en otro país, tomé conciencia de esto de las pautas culturales. El tema, por ejemplo, de los piropos, ¿no? Lo que en aquel entonces, hace 20 años, se decían los piropos, que hoy sabemos que es acoso callejero y que es una forma de violencia. Bueno, hay muchas de estas cuestiones que sin duda se han ido avanzando en estos últimos tiempos, pero que sin duda están atravesados por una cultura y por una cultura que hasta hace relativamente poco en el tiempo toleraba determinadas cuestiones. Después hace referencia a la Conferencia Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Convención de Belém do Pará. Y bueno, y ahí habla que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
A mí me tocó esta semana hacer un posteo en una red social sobre un tema vinculado a género y la verdad es que leyendo los comentarios de muchos de los hombres, una de las cuestiones que creo que sucede todavía es que prevalece la negación, ¿no? Prevalece la negación en esto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Y me parece que ahí hay que seguir insistiendo y seguir trabajando. Bueno, después la recomendación general número 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer consolidó esta idea de que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, ¿verdad? Y después menciona lo de las Naciones Unidas del año 2006, en donde menciona que la violencia es uno de los principales medios que permiten al hombre mantener su control sobre la capacidad de acción y la sexualidad de la mujer. De vuelta volvemos a esta idea de la violencia como medio, de la violencia como vehículo para lograr lo que uno quiere. A mí esto me trajo a la mente. Yo trabajé bastante tiempo en temas de crianza, de primera infancia, de apego y demás. Y bueno, y ahí se trabaja mucho, ¿no? La violencia hacia los niños como vehículo para que se porten bien. Y la verdad que me resultó fuerte leerlo en estos términos, si bien es conocido por todos, pero cuando uno lo lee en términos académicos se cuestionan determinadas cuestiones, ¿no? También me pareció interesante esto de hacer hincapié en que la violencia de género puede estar dirigida a cualquier persona, varones o mujeres, ¿no? Creo que esto, si bien lo sabemos, y seguramente todos los que están acá lo tengan bien claro, yo creo que hay una oportunidad para seguir insistiendo en ese concepto. Creo que todavía no permeó a la sociedad toda que sí, que hay una mayor prevalencia de las mujeres, pero que también a veces pasa a los hombres, le sucede a los hombres, y que capaz que si insistiera más en ese concepto lograríamos una mayor adhesión a trabajar en esta temática. Después, bueno, me parece interesante para todos los que trabajamos en temas de los ODS, bueno, el tema de que las Naciones Unidas incorpora la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas del mundo como un objetivo, que es el ODS, la Agenda 2030. Yo creo que acá tenemos una oportunidad bien interesante, dado que hay varios sectores, no solo desde la sociedad civil y desde lo que es el Estado, también el sector privado, mucho está trabajando con los ODS y me parece que eso nos ofrece una oportunidad también. Y después refiere a la cuarta ola del feminismo, ¿no? Esta nueva etapa, por ejemplo, con lo que fue el Ni Una Menos, ¿verdad? Este movimiento tan relevante, el paro internacional de las mujeres, la fuerza de las mujeres en el mundo entero alineadas con esta misma temática. Las mujeres de negro, que varias están representadas acá, las alertas feministas, la intersocial feminista, la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, ¿no? Todos estos movimientos que se han visto acá y que se han visto en todo el mundo y que nos ofrecen una oportunidad, creo yo, hoy en día en un mundo tan conectado de hacer sinergias. La magíster termina con la conclusión en donde plantea que la revolución feminista mundial es inexorable, la resistencia feminista está fuertemente plantada en las calles, las casas, las instituciones, las leyes, las comunidades y los territorios. Frente a esta ofensiva patriarcal, la respuesta que se erige es más feminismos. Yo coincido plenamente y creo que en este año tan difícil, ¿no? Tan particular, y en donde de alguna manera a mí me gusta utilizar esta imagen. Para mí el COVID es como una lupa enorme, que en definitiva no nos muestra nada que antes no existiera, pero que nos muestra con mayor claridad muchas de las cosas que ahí estaban, ¿no? Y yo creo que esta pandemia de alguna manera nos está interpelando y forzando a repensar muchas de estas cuestiones vinculadas a la violencia. Espero que la magíster se haya sentido representada. Después me pasa la nota. Y el segundo artículo que me tocó comentar hoy se llama La vigencia del control político patriarcal, violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, por la psicóloga, licenciada en psicología, Fabiana Condon, de la Asociación Civil El Paso. Acá la psicóloga comienza en este reconocimiento de que en Uruguay se ha avanzado en el reconocimiento de la violencia sexual en sus distintas manifestaciones, ¿verdad? Se han sancionado leyes, la senadora Amanda mencionaba, bueno, la ley tan emblemática,
Pero así, sin embargo, en los hechos, los actos de violencia sexual, la culpa hacia las víctimas, el silencio de muchas y la impunidad continúan vigentes. Como les decía, yo no tengo tanta experiencia en esta temática, pero sí, por ejemplo, trabajo bastante en la temática de discapacidad. Y me pareció que había una analogía ahí. Me pasa con frecuencia de conversar con personas del exterior en donde dicen, no, pero en Uruguay están muy bien, en Uruguay. Sí, estamos muy bien en papeles, ¿verdad? Pero en los hechos, y ahora voy a compartir algunos números, nos dan la pauta de que la verdad es que falta mucho, ¿no? Mucho trabajo por hacer y que se avanzó en lo normativo y sin embargo la realidad no acompasó al ritmo que nos gustaría a todos los que hoy estamos acá, a todos, que esto avanzara. Hace hincapié en el tema de que la violencia siempre implica un abuso de poder, que refleja asimetría, dominio, control, manipulación, que recurre a estos mecanismos como el engaño, el abuso de necesidades materiales y afectivas, amenazas, la fuerza, la intimidación y que inevitablemente produce daño, ¿verdad? También menciona lo vinculado a la violencia sexual, cómo se despliegan diferentes escenarios en las relaciones afectivas, familiares, noviazgos, encuentros casuales. Recién por momentos me distraía con esta campaña que hicieron, que la verdad que los felicito, me pareció muy buena. Y bueno, yo creo que eso en definitiva nos, como sociedad todos, ¿no? Cuando uno mira las estadísticas de cuántas veces esto sucede de manera intrafamiliar. Mónica tenía el tapabocas de noviazgo sin violencia. Es como una realidad que a veces no nos gusta mirar. Ella dice que existe una necesidad imperiosa de creer que esto no pasa o no pasa con tanta frecuencia o que no tiene que ver con todos nosotros como comunidad. Yo leía esto y me hacía acordar una frase del comisionado penitenciario parlamentario, Juan Miguel Petit, que una vez dijo este año, hace unos meses, dijo que el viaje a las cárceles es un viaje al interior de la condición humana. Y la verdad es que yo leía esto y decía, bueno, acá hay algo de eso, ¿no? Es como un viaje al interior de la condición humana, del potencial de toda vida humana. Y es tan duro, es tan doloroso que a veces hay quienes prefieren negarlo, ¿no? Hay mucho de lo que le interpela a cada uno sobre esto. Bueno, menciona el tema de las situaciones de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes y esta dificultad de creerles, de protegerles, de escucharlos, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos historias de, por ejemplo, una abuela que termina haciendo una denuncia porque la madre sistemáticamente negaba esto que decía este niño o esta niña, ¿verdad? ¿Cuántas veces este niño tuvo que decirlo en determinados entornos o tuvo que pasar por una determinada cantidad de adultos para que se le creyera, ¿no? Después también menciona el acoso sexual laboral y en el espacio educativo, en donde persisten grandes debilidades de la información, atención y sanción. Yo les comentaba que viví en otro país y allá en el primer semana de trabajo, a todo el mundo, en tu primer semana de trabajo, en esta organización de la sociedad civil en la que yo trabajaba, se le daba un curso de un día entero, 8 horas, sobre el tema de prevención de abuso, de acoso laboral. Y a mí en el momento les confieso que me chocó muchísimo porque bueno, uno llega y dice, ¿qué me vieron? ¿Por qué me lo habrán? Pero la verdad es que entiendo que es un mecanismo que bien necesario y bueno, en nuestro país todavía estamos lejos de instalar esta temática. Menciona también la encuesta del año 2013, la encuesta nacional de prevalencia de la violencia basada en género, en donde se reporta que 13.000 mujeres se manifestaron haber atravesado situaciones de acoso sexual en sus trabajos. Y sin embargo, ese mismo año, la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social recibió 90 denuncias. Si las matemáticas no me fallan, 1 de cada 144 denunciaron. No sé, Mónica, cómo es la estadística, digamos, el ratio entre las que denuncian y los que se sufre, pero la verdad que me pareció escalofriante, 1 cada 144. Bueno, después refiere a los discursos de culpa y hostigamiento que recae sobre las víctimas, cosa que no sucede con ningún otro delito. Y la autora hacía esta analogía. No se dice nunca, mirá qué linda cartera, qué auto lujoso, cómo provocó con esa cartera, cómo no se la van a robar si realmente es tan vistosa, ¿no? Sin embargo, en esta temática, como bien sabemos, se utiliza
muchas veces eso, y bueno, fíjate que con el largo de esa pollera, o cómo va a estar ahí, o mirá, ¿no? Esta culpabilización como vehículo para salir, ¿no? Para salir de la cuestión, y que es grave, que es muy grave. Y bueno, cuando se pone el foco en quienes se violentan, muchas veces se lo justifica, ¿no? Lo estamos atravesando como país este año con la Operación Océano, lo estamos viendo, ¿no? Esto de, bueno, no sabía la edad, le dijo, bueno, todas estas cuestiones de excusas que en definitiva sacan el foco de donde lo tendríamos que realmente poner. La violencia sexual es una violación de los derechos humanos, sin duda, y termina la autora con algunas sugerencias. Esto de las voluntades políticas y recursos para implementar las leyes y fortalecer el acceso a la justicia, la atención como derecho, la formación transversal. Yo sé que he escuchado a Mónica mencionar que se estaba haciendo hincapié en lo que tiene que ver con la formación transversal en los planes de estudio, en los profesionales, estas cuestiones que tocan a todos, que se empiecen a trabajar. Creo que en esto tenemos en Uruguay una linda oportunidad también, además de todas las expertas que tenemos en nuestro país, de capitalizar todas las experiencias que se han hecho afuera y que han dado resultados. Y también esto de habilitar y generar condiciones reales de participación de los grupos y colectivos afectados por estas violencias, para recoger e incorporar sus propuestas y responder a sus necesidades. En discapacidad hay una máxima que dice nada sobre nosotros sin nosotros, y sin duda entiendo que adhiero con la autora de este capítulo, que es por ahí. Tienen que estar sin duda en el diseño de las políticas públicas y con una voz y un lugar de reconocimiento desde la sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Antes nada quiero agradecer a la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual por habernos convocado a la presentación de esta excelente publicación, Miradas sobre la violencia basada en género y generaciones. También quiero manifestar mi absoluto apoyo a estas iniciativas que luchan para erradicar la violencia basada en género y que configuran una grave violación a los derechos humanos. Y además transmitir mi firme apoyo con este proyecto que aborda la temática a través de capacitaciones descentralizadas en todo el país, ya que es un problema de la sociedad, pero muchas veces nos olvidamos la situación que viven las mujeres, los niños y niñas del interior, que les resulta muy difícil pedir ayuda y más difícil realizar una denuncia. Así que bienvenida estos trabajos que se viene realizando. Coincidimos en los capítulos, acá con la senadora Sanguinetti, en el capítulo 2, la vigencia del control político patriarcal, violencia sexual contra mujeres, niñas y niños y adolescentes, de la psicóloga Fabiana Condón de la Asociación Civil El Paso. Igual voy a ser, para no repetir, voy a ser más breve. Como bien se indica en este capítulo del libro, más allá de que el tema está en el debate político y público y que Uruguay avanza en el reconocimiento de la violencia sexual en sus distintas manifestaciones, ratificando normativas a nivel internacional y sancionando leyes a nivel nacional, aún así continúan vigentes los actos de violencia sexual, la culpa hacia las víctimas, el silencio y la impunidad. La violencia sexual siempre implica abusos de poder y se despliegan diferentes escenarios en las relaciones afectivas y familiares, en la comunidad, en las instituciones, en los medios de comunicación y en el ciberespacio. Muchas de las manifestaciones de la violencia sexual, como bien se señala en este libro, lamentablemente continúan siendo neutralizadas o invisibilizadas porque sigue siendo esa la creencia de que acá no pasa nada o no pasa tanto. Hay un profundo sentimiento de negación instalado en la sociedad respecto a estos temas. Y contra esos temas
Tenemos que luchar y por eso son tan importantes los proyectos y talleres como los que dieron origen a este libro. Hay que terminar con los discursos de culpa y hostigamiento de las víctimas, cosa que no sucede con ningún otro delito, como recién lo mencionaba la senadora Sanguinetti, que se señala en el capítulo, que se habla sobre que a nadie se lo roba por tener una cartera linda, un auto lujoso, pero lo primero que se dice que cuando sucede con las mujeres no tendría que haberse metido en esa carpa, no tendría que salir de noche sola, no es abuso porque ella fue la que fue a la casa de él, si fuese cierto lo hubiera dicho antes. Y esto que nos dicen todos los días, ahora exageran con todo y no se las pueden ni piropear, porque es así. No podemos olvidar que en ningún caso la violencia se elige y los derechos humanos son irrenunciables, por lo cual la idea de consentimiento en situaciones de este tipo es inaplicable. En el mismo sentido, como se recoge en el libro, una menor con un adulto ya maduro no es una pareja, no hay consentimiento válido en una relación de este tipo. El discurso de que así está mejor, que la cuida, le da un techo, tiene que acabarse. Como bien se destaca en el libro, la violencia sexual no es un problema individual, es un problema de público y responsabilidad de todos. Quienes violentan lo hacen porque aún pueden, porque la impunidad aún tiene cabida. La violencia sexual es una violación de derechos humanos y en este sentido el Estado es responsable como garante y las organizaciones de la sociedad civil de controlar y acompañar con las políticas públicas. Aún falta mucho por hacer, pero destaco en este sentido la asignación presupuestal que tan necesaria era para que la ley dejara de ser letra muerta. Pasamos de 179 millones a 290, un aumento de un 60%. Con este aumento se puede extender el programa de tobilleras a los 19 departamentos, solo estaba en 12, y que la atención telefónica sea de 24 horas. Lo corté un poquito para no ser reiterativa con lo que ha manifestado la senadora Sanguinetti. Después el otro capítulo es el capítulo 6, violencia en el espacio público. En este capítulo se presenta un muy recomendable trabajo de la doctora en Ciencias Sociales Teresa Herrera, de la Asociación Interdisciplinaria Aire.uy, que aborda la violencia en el espacio público. Como venimos afirmando, aún estamos lejos del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Una de ellas, justamente, es construir un espacio urbano seguro, libres de situaciones de violencia contra las mujeres y niñas. En Uruguay, recién con la ley 19.580, se tipifica legalmente el acoso sexual callejero. Todas las mujeres aquí presentes sabemos de qué se trata. No creo que ninguna sea completamente ajena a esta realidad. Es el miedo que todas alguna vez tuvimos al circular por la ciudad, por lo que resulta fundamental la construcción de espacios que garanticen una interacción social equitativa para varones y mujeres y libre de situaciones de riesgo. Nos referimos a señalización, iluminación, mobiliario urbano adecuado, transporte, etc. Este capítulo es muy recomendable, puesto que visibiliza que el acoso callejero es la expresión de violencia hacia las mujeres en el espacio público más común y tiene graves consecuencias para las involucradas, tales como restricciones al decidir la ropa que usarán, imposición de caminar en estado de alerta, depender de la protección de otra persona para trasladarse, cambiar recorridos, aunque sean más largos, y el miedo. Por todo eso, poner finalmente el foco en espacios más cercanos a las mujeres habilitará una sociedad mucho más equitativa, como se explica excelentemente en este artículo.
Y en definitiva, este libro constituye un excelente material didáctico para todos, para mujeres y para hombres, para operadores sociales y actores institucionales y para toda la sociedad en general, para educar en clave de derechos humanos, para darle visibilidad al tema, para desnaturalizarlo y trabajar todos juntos para eliminar la violencia basada en género, que constituye una grave violación a los derechos humanos y se encuentra tristemente presente en nuestro país. Y que, como es de público conocimiento, las situaciones de violencia se han visto agravadas con la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo con el COVID-19. Así que saludo estas iniciativas y especialmente esta publicación que constituye una herramienta fundamental en la construcción de equidad y eliminación de la violencia basada en género. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Sepan que me siento honrado de estar participando en esta mesa. Tengo miedo de que sean las 10 de la noche y estemos acá todavía, si me extiendo un poco, porque mientras iba haciendo la lectura de los capítulos que me tocaron, iba haciendo y tomando apuntes para compartir con ustedes respecto a lo que las autoras decían allí. Y a la vez, abro un paréntesis, me voy a dar licencia para, mientras comento los capítulos, también comentar anécdotas y darle alguna reflexión desde el lugar del periodismo y la comunicación de cosas que coinciden totalmente con lo que dicen las autoras. Me tocó, en este caso, el capítulo sobre violencia simbólica, lo que no se ve pero existe, que lo hace la licenciada Marta Leites de la Asociación Interdisciplinaria ARE.uy. Allí comienza haciendo una exposición sobre situaciones de género cotidianas, aun cuando se reconocen avances y esfuerzos legales que han intentado limitar esas situaciones, no han sido suficientes. La ley 19.580 es un avance tremendo si se pone en práctica, si se financia, si se lleva a los hechos. Si es papel, es letra muerta. Pero es un avance. Antes no había, ahora tenemos una ley como la 19.580 y las financiaciones que de a tirones van saliendo para que se pueda poner en práctica. La autora dice que el sistema permite una desigual distribución del poder entre hombres y mujeres que permiten los abusos y las agresiones, y estoy de acuerdo, y por allí comienza a enumerar situaciones cotidianas o que están en nuestro pensamiento, como la violencia y vulneración hacia las mujeres que se arrastra desde el pasado, con frases como es cosa del matrimonio, estaba prohibido opinar cuando las cosas pasaban en cuatro paredes. Sin embargo, de alguna manera siguen sucediendo. La senadora de la Aventura, comparto con usted cuando decía, ojalá los periodistas y los comunicadores no hablen más de crímenes pasionales. Lo comparto. Yo también hago una autocrítica muy grande sobre los comunicadores y cómo comunicamos en materia de violencia de género. Pero ¿sabe qué? Me pone los pelos de punta escuchar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia hablar de crímenes pasionales, porque si un ministro de Justicia habla de crímenes pasionales, ¿qué podemos esperar de quienes imparten la justicia, ¿no? Entonces creo que es una autocrítica que tenemos que hacer todos desde nuestros lugares. Y por eso esas formas han estado enquistadas durante mucho tiempo y creo que son las que tenemos que decir acá en estos foros. Por eso me parece muy importante. La primera autocrítica la hago a los medios y después a quien le corresponda. Bueno, la autora habla de la ley 19.580, el artículo 6, el apartado G concretamente, habla de la violencia simbólica, hace una descripción de lo que dice concretamente el apartado G, y allí es muy largo el texto, lo voy a abreviar un poco para no irme muy largo. Dice que en sus manifestaciones siempre aparece relaciones sociales de inequidad
en las que se concibe la superioridad de unas personas sobre otras, siendo aceptadas por quienes están en desventaja, que no son conscientes de esta situación, no la visualizan, especialmente si hablamos de relaciones entre los géneros, en que la superioridad masculina se advierte en todos los planos, familia, educación, medios de comunicación y las instituciones en general. Este tipo de violencia convive con otros, pero se impone con más fuerza y de una manera sutil, siendo aceptada como lo natural a lo ancho y largo de toda la sociedad y las instituciones, legitimando de alguna manera todo esto. Acá me permito una licencia familiar. En septiembre falleció mi papá, tenía 95 años. Una relación de pareja con mi madre de 46 años. Entonces, desde septiembre, mi madre ha tenido que, llevar la pérdida del compañero. Y en realidad era la típica relación donde el hombre de la casa era el que se encargaba del dinero, de tomar las decisiones importantes, de reformar alguna cosa de la casa, de comprar o tomar las decisiones de compra o venta de algún... Mi padre falleció en septiembre y mi madre, que venía postergando la reforma de su baño, quería reformar el baño, ahora que mi padre no está, me llama a mí y me pregunta, Y yo le digo, mamá, sentite feliz y hacé lo que más te guste, porque en definitiva de eso se trata, que te sientas con la libertad absoluta de elegir lo que más te parezca. Pero lo comento como para cómo se van naturalizando. Y me hizo reflexionar cuando estaba leyendo esto, el llamado de mi madre preguntándome si le gustaba una cerámica de tal color o de otro, o si le parecía que gastara en tal cosa o tal otra. Se van naturalizando las situaciones y es tal cual lo dice Marta en el artículo. En cuanto a la superioridad masculina que comienza desde el proceso de la socialización de todos nosotros, la violencia simbólica, allí lo relata la familia, la mamá pidiéndole a la hija que le ayude a poner la mesa mientras papá mira televisión. Y mientras yo leía esto, me acordé inmediatamente de otro episodio que me pasó hace 4 días. Llegué de trabajar tarde a casa, estaba Guillermina, mi hija chiquita de 5 años, que me vio, me saludó, me dijo, ¿querés jugar conmigo? Yo después de 12 horas estaba muy cansado, pero la verdad, trato de ser un padre bastante presente, no quería sentarme a mirar televisión de ningún modo, después de estar 12 horas en la televisión. Sí, por supuesto, Guille, vamos a jugar. Vamos al rincón de juegos y nos ponemos a jugar y me grabo una historia de estas de Instagram, ¿no? Entonces me grabé una historia, me pareció divertido, una historia con los muñecos jugando. Y al otro día, cuando me pongo a repasar las historias, me doy cuenta, y ahora leyendo esto lo ratifico, había agarrado a una Barbie y a un Ken, jugando en esa idealización de familia, de símbolos perfectos, y hasta la musicalicé yo mismo con la canción Barbie Girl. O sea, ¿cómo tenemos...? Después dije, en realidad lo que quería representar yo era, papis, por más cansados que estemos, démosle tiempo a los chicos. Y en realidad quería o pretendía eso en la historia. Pero en realidad después dije, nada, totalmente el calco de lo que la sociedad ha hecho de nosotros muchas veces, ¿no? De los rótulos, el varoncito y la nenita que tienen que jugar con la pelota y con la muñeca. Y bueno, cuando leía esto que hablaba Marta sobre, digamos, cómo esos símbolos están enquistados en todos nosotros culturalmente, me hacía acordar, obviamente, a todo esto. El capítulo también habla de los medios de comunicación. Y acá me voy a dar las licencias correspondientes. No vengo a defender a nadie ni a atacar a nadie, pero coincido plenamente con lo que dice la autora en cuanto a que la violencia de género muchas veces está representada en la pantalla chica. Ella habla en los medios, pero sobre todo focaliza en el tema televisión. Yo voy a contar intimidades de Subrayado, porque a nosotros que trabajamos en Subrayado nos da mucho placer y mucha satisfacción que la cara de nuestras noticias sea Blanca Rodríguez, ¿no? Y que cuando Blanca Rodríguez no está en uso de sus licencias, quien sea su número 2 sea Carolina García, como
quien la sucede en la cara de nuestras noticias. Dicho esto, debo reconocer que los coordinadores son hombres, son varones. Son todos varones los hombres, los coordinadores del noticiero, y aun cuando la redacción subrayado, la mayoría son periodistas mujeres, la mayoría. Me toca coordinar los domingos y soy el varón junto a las mujeres de los domingos. Pero yo hago un mea culpa acá en esto, en el tema medios de comunicación. Yo creo que a los periodistas nos falta muchísima formación en muchísimos temas, y en el tema género, básicamente en violencia basada en géneros y generaciones, nos falta muchísimo. No quiero criticar a nadie de mis colegas, menos si no están presentes, pero uno a veces ve y escucha muchas aberraciones. Tal vez he sido protagonista de muchas de ellas en alguna oportunidad, y por eso aún me da culpa de los medios frente a que nos falta formación. Vos hablabas de la falta de formarnos y de continuar hablando de la necesidad de formar y formarnos en esto. También el capítulo habla de la publicidad. Y como analista en marketing, también me tocó ese botón. Cada una de las publicidades que vemos de la hipersexualización que hay en muchos casos, o por allí se representaba, Teresa creo que lo representa también en su capítulo, la pañalera Haggis, ¿no? con el varoncito y la nenita, esos estereotipos que nos presentan, están absolutamente pensados, ni hablar que están absolutamente pensados. Y el tema redes también, ha generado una plataforma tremenda para que este tipo de políticas o de acciones se repitan, y con muchísimo más impunidad desde el anonimato. Vos comentabas, Carmen, creo que habías hecho un posteo y te sorprendían los comentarios. Bueno, hace un tiempo, unas gurisas que trabajan bárbaro, que son unas gurisas que integran el colectivo Catalejo, habían estado trabajando, quiero ser fiel a lo que voy a decir, habían estado trabajando en un trabajo, habían planteado sobre campaña contra el acoso callejero, y hacían toda una apuesta de lo que implicaba el acoso callejero para las gurisas, para las jóvenes, para todas las mujeres en realidad, pero sobre todo para las jóvenes. Cuando en el programa de la mañana llegamos a las chiquilinas, estuvimos conversando con ellas, hicieron la nota y subimos la nota a las redes, los comentarios financiaban cualquier trabajo en esta materia, o sea, porque le daban la razón de la necesidad de seguir trabajando en eso, porque no podíamos creer la cantidad de cosas que se decían allí, y con la impunidad desde el anonimato de redes, ¿no? Y creo que también hay una mirada muy interesante que hace, en este caso, Marta, sobre los videojuegos. Los chiquilines nuestros pasan mucho tiempo con los videojuegos, y hay una violencia explícita, la mujer puesta allí como objeto sexual, y también habla sobre la necesidad de darnos un debate sobre el tema del lenguaje inclusivo, que yo comparto. Tenemos que darnos ese debate y continuarlo. Sobre el tema medios, y para finalizar este capítulo, quiero simplemente con una anécdota de hoy, fresquita. Llegó una compañera hoy de hacer una cobertura de la asunción de la alcaldesa Silvana Pisano. Entonces, cuando comentaba qué material iba a poner al aire de ese tape, comentó en forma jocosa, y que sin el coordinador escuchara, que iba a poner en el tape una parte donde Silvana Pisano, en la nota que hace con los periodistas, declara que la decisión de ella de postularse como alcaldesa la había pensado, pero que en realidad lo que lo había decidido hacerlo era que quería ver que su sobrina la viera a ella como una mujer en un lugar importante donde tomaba decisiones, porque quería mostrar que a las nuevas generaciones, en este caso a su sobrina, a su tía en un lugar de toma de decisión, como para animarla.
Sin embargo, la compañera no se lo comentó al coordinador y le dijo que en realidad hablaba de infraestructura, de proyectos de la zona, y le echaba ese mensaje por allí. Así que los invito a leer el capítulo de Marta, que es muy interesante, muy cuestionador, por supuesto. El otro capítulo que me tocó es el que habla sobre micromachismos, neomachismos, de Teresa Herrera. En este caso, Teresa hace toda una introducción sobre micromachismos, sobre dos aspectos a los cuales describe complejos y que a la vez están interrelacionados, una situación de dominio y de poder del hombre sobre la mujer, y además avanza sobre los mitos de superioridad en diversos aspectos que hay allí. Pone el rótulo de la sociedad patriarcal, pone la mirada en que a mucha gente le molesta que se diga esto de la sociedad patriarcal, pero es de lo que tenemos que hablar. En realidad es el debate que tenemos que dar. Y tenemos que debatir sobre esto, como decía, e insistir, porque en realidad yo hacía una lectura de lo que ponía Teresa en este capítulo, y es que en realidad le molesta a quienes ven de alguna manera amenazado su status quo, ¿no? Déjalo así que está bien, o hasta ahora ha sido así. Hay un machismo subjetivo, dice Teresa en este capítulo, que está impregnado en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos o dejamos de hacer o de decir también, y que está naturalizado muchas veces a diario en cada acción. Yo comentaba la marca de pañales que ponía, ¿no? con el rótulo del estereotipo de la mujer, el objeto decorativo, o la figura del hombre puesto a nivel publicitario como modelo triunfador, como el héroe, blancos y rubios además, ¿no? Decía Teresa. Y Teresa habla de sesgos inconscientes en el pensamiento, en el sentimiento y las actitudes que tienden a favorecer en definitiva o a beneficiar a determinados grupos. Aquí en cuanto a esto de los micromachismos, Teresa habla, y yo comparto lo que dice, de estrategias de los varones, sobre todo para ubicarse por encima de las mujeres en situaciones cotidianas. Hace una enumeración poniendo ejemplos: el uso sexista del lenguaje, las bromas y los chistes de contenido sexual con referencia a la mujer y que desde el lugar del varón nos interpela, nos tendría que interpelar. El tema del control de la pareja. Yo también me distraje mucho con la publicidad, porque más que publicidad es en realidad campaña, es muy buena y lleva a enfocarnos el control de la pareja, tema de horarios, relaciones sociales, citas, la falta de responsabilidad sobre tareas de cuidado, sobre el trabajo doméstico, como si el trabajo tuviera excluyente que recaer sobre la mujer, o como si el poner la mesa fuera parte del trabajo y ya estoy cumplido con mi cuota. Y, bueno, ni hablar el tema control económico, el tema chantaje, ¿no? Había notado el capítulo de este ministro de la Suprema Corte de Justicia a la parte de la defensa de los celos como parte inherente del amor, Teresa, pero me la adelanté. Lo dejé para el capítulo anterior. Y bueno, las prácticas sutiles, además, dice Teresa, que pasan inadvertidas y que si de alguna manera son denunciadas o son expuestas, se tildan de exageraciones. Está exagerando esta, ¿no? Está loca, está histérica. Hace poco yo contaba lo del colectivo Catalejo, que la verdad, al leer estos dos capítulos me llamó muchísimo la atención, sobre todo la violencia, además, porque se puede disentir, se puede discrepar. Lo que no se puede es ser violento, y el odio que se le pone a esos comentarios. Y dice Teresa que hay un discurso políticamente correcto que de alguna manera busca equiparar a los varones con las mujeres. Por la vía de los hechos, esas palabras yo creo que muchas quedan en el vacío, me parece. Teresa decía, o ponía sobre la mesa el caso Quebracho, ¿no? El caso de Quebracho, ¿recuerdan? En Paysandú, un hombre que mata a su ex-suegra
mata a un policía que tiene que interceder sobre esa acción, y a la vez, luego de todo eso, se quita la vida. Todo esto porque la mujer lo había dejado, su expareja lo había dejado. Había desatado un mecanismo de iras casi incontrolables en este hombre. Va a la casa de quien era el padre de la expareja y le prende fuego toda la maquinaria agrícola. Y ese hombre, ante las cámaras de televisión, porque nosotros tenemos un lado muy perverso y es que vamos a poner el micrófono en el momento más crudo, ese hombre dice que en definitiva fue un asunto de polleras. Lo define así. Aquella tragedia la define como un asunto de polleras. Entonces, el caso fue muy impactante, obviamente, y nos movilizó a todos. A mí lo que más me impactó es algo que Teresa recoge en el artículo, y es el momento del sepelio. Porque el pueblo acompañó más al hombre que había hecho todas estas barbaridades, porque por algo lo había hecho, algo había pasado, y de vuelta poniendo a la víctima en lugar y culpabilizándola. Con gestos, con acciones, con palabras. Pero fue un caso, este es un caso paradigmático y emblemático para el trabajo que hacen a diario ustedes desde sus lugares, me parece. Y después Teresa habla de algo que estamos hoy arriba de la mesa discutiendo, debatiendo y que estamos viendo, que es el posmachismo. La violencia no tiene género, decían los carteles, o algunos carteles, este 25 de noviembre. Alguno que había acá en Uruguay en redes y otros por allí en España y en otros lugares. Es una frase que se intentó repetir en muchos lugares, porque en definitiva es una frase que intenta poner en el centro del ataque a estos colectivos de los movimientos feministas. Es decir, es como invertir la carga de la prueba, si se quiere, ¿no? Es además poner las cosas en una especie de Ámsterdam y Colombia, ¿no? Es un Peñarol, un Nacional. El posmachismo, además, con voceros acreditados, ya los vemos a diario, ¿no? Una táctica del contragolpe, cada vez que una voz feminista sale a decir alguna cosa, o que, por ejemplo, en el programa de la mañana se sentaban en el panel, algunos mensajes llegaban, ¿no? Bueno, pero ¿y qué tiene para decir de esto tal o cual colectivo? Resulta que después vemos que integrantes de esos colectivos se atrincheran tomando de rehenes a mujeres en joyerías, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que este es un debate que está instalado, el tema del posmachismo, y creo que hay que darlo. Creo que hay que darlo y mucho porque no hay una cuestión de antagonismo de falsas oposiciones. Acá se es o no se es. Entonces creo que está planteado en estos términos. No me quiero ir mucho más. Yo creo que se ha avanzado mucho en estos términos, en estas miradas de perspectivas de género, pero como dice aquel Murguita, ¿no? ¿Cuánto queda por hacer? Gracias. Muy bien. Les quería comentar, me encargó Teresa, me encargó una changa de un maestro de ceremonia al final, que ahora viene una mesa política de cierre de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, conmemorando los 10 años de la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo por femicidio, así que la invitación es para que se quede. Bueno, vamos a empezar por recoger lo que sucedió hace 10 años, porque quizás no todas las personas lo tengan tan presente. Es decir, en el año 2010, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual resolvió comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando al Estado uruguayo en un régimen de audiencia pública que se tituló Femicidio y Violencia Doméstica en Uruguay. En ese momento nuestras leyes no contemplaban el femicidio y tampoco otras manifestaciones de violencia basada en género, más allá de la violencia doméstica que sí contaba con una ley específica desde 2002. En ese entonces nos centramos en estudiar la práctica, la aplicación de la ley 17.514
Y allí encontramos graves deficiencias en los servicios estatales y también corroboramos que las omisiones del Estado no tenían nada que ver con la cuestión presupuestal, que en realidad esas omisiones tenían que ver con posiciones ideológicas de los operadores del sistema judicial. En 2010, para la red ya era evidente que en el Poder Judicial la violencia doméstica se veía como resultado de relaciones personales, problemas personales, sin considerar lo que eran las relaciones de género y sus consecuencias en el funcionamiento de las parejas y la familia. Salvo casos excepcionales, no se actuaba en función de los compromisos internacionales asumidos por el país y tampoco los componentes de la ley 17.514. La ley contemplaba derechos, pero en la realidad las denunciantes vivían situaciones que no tenían nada que ver con esos derechos. Por ejemplo, en contra de lo que establece la ley, había comparecimientos conjuntos de ambos miembros de las parejas, había careos, medidas de protección estandarizadas que no tomaban en cuenta lo específico de cada situación, audiencias evaluatorias que en lugar de hacerse 10 días después, se celebraban 9 meses después o quizás 7 meses después de la adopción de las medidas cautelares, resoluciones no fundamentadas, situaciones en las que no se resolvía nada sobre la situación de niñas, niños y adolescentes, cuando el agresor incumplía la prohibición de acercamiento, comunicación, eso. Cuando lo incumplía, la respuesta era nula, había una total pasividad por parte del Poder Judicial. De hecho, la ley 17.514 de 2002 nunca se aplicó del todo, porque en la práctica se fueron retaseando derechos y en la mayoría de los casos simplemente se resolvía exclusión del hogar y prohibición de acercamiento y comunicación y ya está. La red resolvió plantear esta situación de respuesta estatal inadecuada e insuficiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esta consideró que el planteo merecía una respuesta clara, señalando al Estado uruguayo y especialmente al Poder Judicial las omisiones e incumplimientos y exhortando a hacerse cargo de las modificaciones necesarias para erradicar las prácticas contrarias a la norma. Pasado un tiempo, desde la sociedad civil no se percibían los cambios esperados. Entonces se elaboró una acción colectiva de petición solicitando a la Suprema Corte de Justicia que se erradiquen las prácticas arbitrarias e ilegítimas de los jueces en la aplicación de la Ley 17.514. Y varios meses después, la Suprema Corte de Justicia produjo a su vez una acordada dirigida a todos los jueces relacionados, recogiendo 20 de las 22 demandas que habíamos presentado. La audiencia ante la Comisión Interamericana en 2010 y la acordada de 2012, sin duda, fue un sacudón para el sistema judicial. Pero los efectos fueron relativos, fueron parciales, no se logró todo lo exigido y con el tiempo reapareció la tendencia al pasado, la vuelta a las viejas prácticas y se desdibujó el impulso hacia los cambios que tantos nos entusiasmaron en ese momento. Rescatar la memoria colectiva de la audiencia pública de 2010 tiene su sentido y tiene su valor y todavía hoy estimamos que lo tendrá por mucho tiempo. Las mujeres que trabajaron incansablemente para que el Estado aprobara la Ley 17.514 fueron objeto de burla en varios ámbitos, acusadas de revoltosas, mentirosas, de estar en contra de la institución familiar. Se produjeron costos personales, profesionales y políticos. Y después pasaron 15 años para la aprobación de la Ley 19.580 y que se comprendiera que la violencia es estructural y que no solo se violentaba en la casa, sino que las mujeres de muchos ámbitos que trabajaron para que esa ley fuera una realidad fueron también burladas, acusadas de odiar a los hombres, de estar radicalizadas y de tener intereses políticos o personales.
Aunque los discursos se reciclan, lo cierto es que la resistencia al avance normativo es lo que más caracteriza el comportamiento del Estado uruguayo. Aún el tiempo de aprobarse la norma, debimos escuchar más de un discurso en su contra, teñidos de ironía y banalización de la violencia, y hay un paralelismo entre el 2002 y el 2017. Está claro que todas esas resistencias no desaparecen una vez que las leyes se aprueban. Cambian de forma, se cambió el discurso, pero las resistencias están allí. En aquella audiencia de 2010 logramos cambiar el foco sobre la discusión en torno a la aplicación de la Ley 17.514. El discurso estatal se concentraba en que era una ley votada sin presupuesto. ¿Les suena? Y con ello pretendía explicar las múltiples omisiones estatales. Investigamos, probamos y denunciamos que las deficiencias en la aplicación de la norma no tenían relación con el dinero, que ese era el tema más insignificante. El quehacer y las omisiones obedecían a decisiones arbitrarias, ilegítimas, contrarias a la propia ley por parte de quienes tenían a su cargo garantizar en los hechos todos los derechos que la norma enunciaba. Desde antes que se aprobara la Ley 19.580, escuchamos exactamente el mismo discurso estatal que en 2002. Centrado en cuestiones financieras, aunque se carezca de evidencia para fundamentarlo y aunque algunas decisiones no tengan que ver con plata, sino con ausencia de voluntad política. En Uruguay parecería ser que las leyes que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres se caracterizan por ser resistidas antes y después de su aprobación. Finalmente se aprueban, pero de todos modos se resisten. El Estado uruguayo no termina de comprender que las leyes, los servicios, los programas no son una dádiva, no pueden ser una respuesta desganada al reclamo incesante de nuestras organizaciones. Es una obligación estatal. El Estado uruguayo debe garantizar una respuesta idónea, inmediata, oportuna, exhaustiva, seria, frente a actos de violencia contra las mujeres. Y esto es parte de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso no solo porque las organizaciones y la ciudadanía en general lo exijan, sino porque es una obligación que el Estado asumió a nivel internacional y que debe cumplir. Nuestro rol tiene que ver con el derecho a la participación y el control social, dos aspectos que hacen al desarrollo democrático de este país y que lo ejercemos sobre la gestión y la calidad de los servicios públicos en todos los poderes del Estado y desde hace 3 décadas. No nos conmocionan las burlas de las que podemos ser objeto, ni la estigmatización de nuestro rol, ni el desprecio, ni la antipatía que las autoridades de turno nos demuestran. Eso habla más de los gobiernos que de nosotras. A nosotras nos conmociona desde hace 3 décadas la verdadera dimensión de los derechos humanos. La única dimensión que consideramos válida y la que no está en la letra fría de la norma ni en los elegantes encuentros de los gobernantes, sino en la diaria, en el día a día de nuestras mujeres, de nuestras niñas, a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros sabemos que esta problemática es multicausal, que requiere respuestas que deben ser de variada naturaleza y que además deben provenir desde varios ámbitos, y por eso seguiremos exigiendo que el Estado uruguayo haga lo que tiene que hacer. No le pedimos al Estado que se conmocione con lo mismo que nos conmocionamos nosotras. Tampoco seríamos capaces de pedirle al Estado uruguayo que se embarque en los cambios culturales que conllevan décadas. Solo le exigimos que cumpla con la obligación de la debida diligencia estatal, que prevenga lo suficiente, que cuando pese a desarrollar estrategias de prevención, las mismas fracasen y la violencia se suceda, que investigue cumpliendo con los estándares de debida diligencia, que erradique la impunidad de las personas agresoras y que repare los daños que la violencia basada en género hacia las mujeres provoca. Como red,
lo hicimos en los años 90, lo hicimos en aquella audiencia del año 2010 y lo hacemos hoy aquí, porque se pueden reciclar los discursos, se puede haber avanzado en Uruguay en esa dimensión normativa, se pueden cambiar las personas que ocupen cargos de gobierno o de responsabilidad, se puede cambiar también la composición parlamentaria y hasta los partidos políticos que ejerzan los gobiernos nacional y departamentales. Pero lo que no parece mover la aguja en el Estado uruguayo es un sistema de opresión que sostiene, que explica y perpetúa un modelo global que culpabiliza, empobrece, oprime, margina, asesina, acalla a las mujeres. Un sistema de opresión que se alimenta de la omisión estatal. No nos alcanzan a nosotras las promesas, los discursos, tampoco las buenas intenciones. No nos interesa que se midan el largo de la responsabilidad político-partidaria. Lo que nos interesa es que el Estado cumpla con su rol de forma meridianamente responsable. No es responsable estatalmente, por ejemplo, declarar una emergencia nacional y no formar un comité de emergencia, redactar un plan, mantener comunicada a la población, conformar equipo de expertos que asesore al gobierno, hacer todos los cambios operativos en el sistema de respuesta estatal que origina esa emergencia, implementar las apps que sean necesarias, llevar el servicio donde las víctimas de la emergencia lo necesitan, comunicar los avances, hacer las conferencias de prensa, reforzar aquello que se detecta débil desde el Estado, juntar a los distintos poderes en pos de hacer frente a la emergencia nacional y dictar todas las leyes que sean necesarias para adecuar la respuesta a la emergencia. Uruguay como Estado, más allá de los gobiernos, ha tenido mucha experiencia en emergencias nacionales y en cómo hacerle frente. Emergencias agropecuarias, vitivinícolas, por sequía, por inundación y la última sanitaria en virtud de la pandemia. Y sabe que declarar una emergencia nacional, encajonarla y olvidarse de la misma es la irresponsabilidad estatal elevada a la enésima potencia y la muestra más palmaria de que en Uruguay hasta las vacas en emergencia agropecuaria reciben un mejor trato que las mujeres en una emergencia nacional por violencia basada en género con énfasis en los femicidios. Han transcurrido desde aquella declaración de emergencia nacional 331 días, 7.944 horas de una emergencia que es una emergencia absolutamente olvidada. ¿Cuántas están pariendo y son atadas e insultadas cuanto lo hacen en los centros de salud? ¿Cuántas están respirando en la más absoluta soledad el horror de su casa? ¿Cuántas niñas saben que hoy en la noche las va a visitar el padre en su dormitorio? ¿Cuántas viven teniendo la certeza de que su vida no vale absolutamente nada? ¿Cuántas caminan aterrorizadas en los hogares? ¿Cuántas gurisas siguen sufriendo en sus centros de estudio, arriba de los ómnibus? ¿Cuántas gritan en el silencio más absoluto? El Estado no sabe cuántas, porque sí supo que la situación era tal que ameritaba declarar una emergencia nacional, pero nada hizo después. La declaró, pero fingió luego el Estado uruguayo que esa emergencia no existía, pero a nosotras nos toca decir que aunque finjan que no existe, la emergencia sí existe. A la audiencia del año 2010, en la CID, llegamos como hoy, con idéntico dolor por esta realidad que es tan atroz y tan abrumadora, y también con idéntico compromiso por transformarla, pero llegamos no como la simple sumatoria de voluntades aisladas, porque en 2010 y hoy aún nos distingue la pertenencia a organizaciones que históricamente venimos trabajando a diario para que los derechos humanos de las mujeres sean una realidad de vida en el país. Nosotras creamos e implementamos servicios de atención interdisciplinaria
para las víctimas sobrevivientes y nos hicimos cargo de esos servicios, de los programas, de las capacitaciones, de las sensibilizaciones, muchísimos años antes de que el Estado uruguayo contara con un sistema de respuesta, contara con normas específicas, contara con programas, y de hecho creemos que algo, humildemente, tenemos que ver con que el Estado uruguayo hoy cuente con todo ello. Cuando en la audiencia de 2010 decidimos manejar el término femicidio y violencia doméstica en Uruguay, nosotras lo hicimos con mucha intención porque queríamos dotar de verdadero contenido y significado al hecho social al cual nos estábamos refiriendo, aunque el Estado uruguayo dijera que eso no existía en Uruguay. Bueno, existía, lo que pasa que faltaban aún 7 largos años para que el Estado uruguayo se atreviera a poder nombrar a las cosas por su verdadero nombre y legislar sobre ese agravante muy especial del homicidio que hoy es el femicidio. Nuestra red, nuestras organizaciones desde hace 3 décadas jamás han sido egoístas con todo el conocimiento acumulado. Lo hemos siempre aportado generosamente y sin límites en cada propuesta, en cada capacitación, en todas las guías que hemos formulado, en las campañas públicas, en las investigaciones que llevamos adelante, en cada ámbito interinstitucional al que hemos sido convocadas y también en cada visita que hemos hecho a las comisiones parlamentarias o alguna oficina o dependencia del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Sepan entonces los representantes y las representantes del Estado que cuando nos limitan la exposición a 10 minutos en una comisión como la de estudio de la Ley de Urgente Consideración o la Ley del Presupuesto, no limitan una voz, sino que limitan el aporte de 30 años. Sepan que cuando nos quitan la garantía legal de integrar el Observatorio Nacional sobre Violencia, no están expulsando a una persona con nombre y apellido, sino que están expulsando el conocimiento acumulado de 3 décadas. Hace 30 años que reclamamos al Estado uruguayo que genere y aplique políticas de Estado respecto de este tema. Se lo hemos exigido a todos los gobiernos de todos los partidos políticos. Consideramos que no alcanza con el impulso, el compromiso ni las ganas de quien coyunturalmente ocupe un cargo de gobierno, porque cuando esa persona se va de licencia, se muere, se enferma, o capaz que algo más feliz como irse de viaje o ser designada a otro cargo de particular confianza política, nosotras verificamos que todo lo hecho vuelve a punto cero y en ocasiones vuelve a -10, porque esas acciones gubernamentales podrán ser acciones, pero no son una política pública y menos una política pública de Estado, y así es como la red exige que se trate el tema. Quienes componemos esta red ya no somos aquellas pocas mujeres luchadoras que nos han enseñado y que venían batallando desde los 80. Hemos sembrado lo suficiente para hoy ser miles. Ya no pueden desprestigiarnos con que inventamos violencias que solo están en nuestra imaginación, que queremos acabar con la familia, que odiamos a los hombres, porque ya nuestra sociedad sabe y tiene certeza de que esas violencias, las cuales describimos o conceptualizamos, existen. Nosotras sabemos que todo sistema de opresión se recicla. Los discursos, los intentos por debilitarnos, la banalización de un trabajo académico en torno al género que ha conllevado el esfuerzo de toda la academia en Uruguay y sobre todo en América Latina. Sabemos que los abusadores sexuales de niños se nuclean en dóciles asociaciones con un discurso bastante perverso de defensa a los niños y a las niñas. Sabemos que pretenden siempre debilitar la voz de las organizaciones que controlan y que exigen los cambios. Y por eso hoy, en este contexto que por momentos parece más adverso de lo habitual,
queremos seguir manteniendo que esta red tiene un pacto, que ese pacto se va a sostener, porque nuestro pacto no implica la aprobación de una norma o seguir exigiendo una institucionalidad ministerial y no solo un instituto de la mujer, sino que nuestro pacto es un poco más profundo. Nuestro pacto es continuar luchando día a día hasta que cada niña, cada niño, cada mujer y cada adolescente de este país recupere para sí misma su dignidad, su paz, su futuro y su propia vida. Gracias. Yo voy a terminar primero que nada agradeciendo a todos los participantes, a todos los que han concurrido a nuestra invitación, a todos los expositores que se tomaron el tiempo de leer nuestro material y poder explicitar lo que ellos piensan y ven de estos materiales. Y bueno, y a todas nuestras compañeras acá presentes, que muchas nos hemos visto muy reducidas por el tema de la pandemia. Pero para reforzar un poco todo esto que Marina y Mita nos leía, tenemos una encuesta que salió ahora hace poquitos días y que revela la realidad de nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes. Tenemos una encuesta donde dice que 8 de cada 10 mujeres viven o han vivido de los 15 años de edad en adelante alguna situación de violencia basada en género. 8 de cada 10 mujeres numéricamente son 1.100.000 mujeres. En Uruguay seguimos siendo más del 50% de mujeres. Es una cifra para pensar cuando los parlamentarios se pongan a hacer números. Pero a esto hay que agregarle otra cifra que nos devela y nos compromete a todos, Estado y sociedad, que surge que a partir de esta encuesta los niños que han sido víctimas porque han presenciado las situaciones de violencia, por lo tanto son víctimas, es una cifra de 386.119 niños. En un país donde tenemos pocos niños y adolescentes, se caracteriza por eso. Entonces, la necesidad del dinero es real. La necesidad del compromiso de Estado y compromiso de sociedad civil y responsabilidad también. Y también la sociedad civil, nuestra red, va a trabajar y no va a permitir que ningún derecho vuelva para atrás. Sabemos que hay en estudio anteproyectos de ley donde se vulneran claramente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hoy tenemos un código que nos costó 14 años que se fuera aprobado. No vamos a permitir que eso vuelva para atrás. Muchas gracias y ya nos tenemos que ir.